Cuando vemos las imágenes nos trasladamos rápidamente a grupos criminales que operan en el país. Inicialmente estas pandillas, prácticamente hablemos de la Mara 18, empezó a tener el control en la ciudad capital. Luego se trasladan al interior de la República, ya llegando a fortalecer su estructura en el interior de la República, en este caso en el occidente. Y ahora se habla de psicópatas, asesinos, sicarios extorsionistas, que siguen haciendo de las suyas y fortaleciendo su imperio prácticamente a la hora de delinquir en el país, con armas de grueso calibre, municiones suficientes, chalecos antibalas y sobre todo un temor que siembra en la sociedad guatemalteca, los psicópatas. Así es, Axel. Afortunadamente este día fueron capturados. Nuestro compañero Juan Víctor Castillo estuvo dando seguimiento a esta noticia y a continuación nos dará los detalles. Juan Víctor, inicio preguntándote, ¿quiénes son los psicópatas? Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandra? Axel Televidentes, buenas noches. Son asesinos al servicio de pandilleros, tal como lo apuntó Axel. Cuentan con toda una logística impresionante. Se tenía información de inteligencia y policial que esta estructura operaba solamente en la ciudad capital a inicios de los años 2016. Conforme el tiempo fueron creciendo en cuanto a número y armas de fuego, chalecos, vehículos. Llamó poderosamente la atención para los investigadores en Quetzaltenango porque a finales del mes de diciembre se estableció una línea directa de investigación que dentro de la cárcel Cantel en Quetzaltenango, un grupo de privados de libertad, exactamente pandilleros, imagínate esto, Axel, Alejandra y televidentes, pretendían celebrar el Año Nuevo, ingresando una gran cantidad de licor. La inteligencia policial detecta este plan de los maleantes, envía patrullajes en los alrededores de la cárcel Cantel Quetzaltenango y ubica una gran cantidad de licor, aguardiente, ron y cerveza. Todo esto fue incautado y destruido en su momento por guardias del sistema penitenciario, pero obviamente este acto, este operativo de las autoridades iba a generar una venganza por parte de los líderes, quienes pretendían ingresar el licor. Ya obviamente habían corrompido una gran cantidad de elementos del sistema penitenciario. Según las investigaciones, alias el Scrappy y el psicópata Josué Pérez y Jonathan Díaz eran los responsables de ingresar este licor a la cárcel Cantel en Quetzaltenango. En su venganza por la gran incautación, ellos deciden trasladar de la ciudad capital a Quetzaltenango en cuestión de horas a la estructura de sicarios denominada Los Psicópatas, desde la zona 7 de la capital, con un carro robado acá en la capital, se movilizan a la ciudad altense con fusiles, chalecos antibalas, armas cortas, municiones e incluso hasta marihuana. Ellos se hospedan en un hotel en cercanías de Cantel Quetzaltenango exactamente el 30 de diciembre. Deciden salir en horas de la mañana a atacar a guardias del sistema penitenciario que un día antes lograron esta incautación de licor. De inmediato regresan al hotel y para retornar a la ciudad capital, ellos se dirigen a la zona 3 de Quetzaltenango, abordan un bus extraurbano y con armas de fuego asaltan a los usuarios para obtener el recurso para la gasolina del vehículo y regresar a la capital. Son detectados por la comisaría 41 de la policía e inmediatamente son capturados y plenamente identificados como Isaac López Pérez, de 32 años, alias el Diabólico, Milton Gudiel Reyes Vargas, alias el Greñas, y el asesino, quienes estamos viendo en pantalla en estos momentos, Walter Diego Luther, conocido como el Diabólico también. Estas tres personas, según la información, se les señala de al menos 6 asesinatos en todo el país. Como te repito, son sicarios al servicio de estructuras de pandillas. Las investigaciones de la policía permiten precisar las guaridas y en allanamientos esta mañana incautan fusiles, armas cortas, chalecos antibalas, marihuana y capturan otras 3 mujeres implicadas siempre con la estructura criminal denominada Los Psicópatas. Ahora bien, en Guatemala la pregunta que se hacen todos es ¿qué está pasando realmente con las estructuras versus la seguridad ciudadana? ¿Será que las estructuras han tenido un crecimiento que no imaginamos realmente que ha llegado a ser el control total del país? Porque prácticamente estar traficando armas de grueso calibre, municiones en cantidades, se hacen los operativos, se capturan a las personas, pero van más cargamentos. Se allana un inmueble, pero van más inmuebles ellos utilizando para sus guaridas. ¿Qué está pasando realmente? ¿Será que la ausencia del ejército de Guatemala ahora en las calles, en definitivo, es la luz verde
para las estructuras y poder de esta manera una AK-47 combatir con una escuadra 9 milímetros de un policía nacional civil? Considero que la fortaleza de las pandillas, Axel, es el tráfico de armas de fuego, el reclutamiento de menores, gente que están vulnerables a las pandillas. Porque yo te voy a comentar algo importante en este tema de los psicópatas. Son estructuras conformadas desde el año 2016 por menores y adolescentes que los entrenan exactamente para asesinar, para manejar armas de fuego e incluso AK-47, utilizar chalecos antibalas 9 milímetros para generar atentados, para generar violencia. Esto viene desde el 2016 que está el ejército de Guatemala, Axel. Es que acá es lo impresionante cómo es que la logística de las estructuras criminales se mueven desde la cárcel. El problema es en los penales. Claro, Axel, no es el ejército. Has dicho algo, es cierto, desde el 2016 se viene incrementando, pero desde el 2016 empezaron a salir de las calles los elementos castrenses. Si no es, pues obviamente por resaltarlo, la zona 18, por ejemplo, había sido recuperada el 70%. ¿Por cuál? Por elementos castrenses afuera. Ahora no hay nadie prácticamente y esas estructuras crecen rápidamente en menos de 6 meses. Entonces la pregunta es esa: ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Quiénes tienen el poder realmente en el país? Todas las extorsiones son manejadas desde los penales e incluso el 40% de las coordinaciones de asesinatos desde las cárceles del país. Esto ya es una investigación planteada y clara. Todos los procesos de investigación que inició la Subdirección de Investigación Criminal junto al Ministerio Público el año pasado determinaron esta circunstancia, Axel. Desde los penales se orquesta todos los hechos violentos. Sería interesante el tema del control en los penales. Se está realizando el reordenamiento de privados de libertad dependiendo su alto grado o su perfil criminal. Todos los sentenciados a granjas en cumplimiento a condenas, eso es importante, pero incluso este tema que venimos a hablar de los psicópatas, en la granja Cantela, en cumplimiento de condenas, 2 privados de libertad, alias el psicópata y el Scrappy, sentenciados a 50 años de cárcel por 20 asesinatos. En cuestión de horas, coordinan de adentro de la cárcel una venganza por la incautación de licor. Atentan, disparan contra un guardia del sistema penitenciario e incluso es impresionante la logística. Fusiles, chalecos, armas cortas y hasta un vehículo robado. Imagínate, este tema es impresionante. Es impresionante, Juan Víctor. Volviendo al tema de los psicópatas, retomando en sí las capturas que se originan este día, ¿cuántos crímenes pudieron haber cometido estas personas? Según las estadísticas de las autoridades, ya se manejaba un proceso de investigación acá en la capital, Alejandra, de este grupo criminal conformado también por mujeres, menores, adolescentes, que son entrenados en diferentes zonas, 18, 7, 5 y 3 de la capital, para atentar, para asesinar, y ordenados desde las cárceles del país por criminales sentenciados a penas de asesinato o extorsión. Según la información, este grupo, al menos 10 crímenes solo en la capital, y cuando se trasladan en cuestión de horas a Quetzaltenango, la ciudad altense, se hospedan en un hotel, se movilizan en diferentes residencias de la zona 2 de Quetzaltenango, en la cabecera departamental. Los investigadores precisan las casas y acá es de apuntar el trabajo de inteligencia que realizó la DEI de Quetzaltenango, porque con las capturas, no solo del 31, con los 3 integrantes, los que supuestamente cometen el atentado contra el guardia del sistema penitenciario, probablemente se salva una gran cantidad de vidas, porque estas personas ya se habían asentado en Quetzaltenango, ya toda la logística la tenían, los fusiles, los chalecos, las armas cortas e incluso un vehículo robado, para continuar atentando contra guardias del sistema penitenciario, contra la policía, contra transportistas, contra comerciantes. Imagínate el número, estaríamos hablando ya de personas fallecidas. Las capturas son importantes, es un tema interesante. La investigación criminal que se pueda realizar siempre tiene que ir un paso adelante de la operatividad que puedan realizar las pandillas. Ahora bien, si lo analizamos en sectores, por ejemplo, a nivel regional, Centroamérica es lo más vulnerable a estas pandillas. Hablamos solo en Guatemala, más de 20.000 integrantes de la Mara 18. Se capturan 5, pero quedan más de 18.000 en las calles. 18.000 integrantes que vienen a concentrarse en diferentes puntos y sectores. La logística que ellos manejan es una cobertura completamente total.
¿Qué se tiene que hacer? Si el problema son las cárceles, lo venimos hablando desde hace meses, si no es que años, y no se hace nada, ¿qué está esperando las autoridades realmente? Son los centros, son los cuarteles, son los centros de control, son los centros de monitoreo, son los centros de dirección, de órdenes prácticamente, pero no se hace nada. O sea, ¿qué se tiene que esperar para que las autoridades hagan algo definitivamente ya en el sistema penitenciario? Le apuntaría también a lo que tú mencionas, Axel, a tu duda, la prevención para rescate de niños y adolescentes que están vulnerables en las calles. Hemos visto una gran cantidad de adolescentes que son reportados como extraviados. Imagínate, solo en diciembre más de 15. Están ya en manos de pandillas, probablemente la mitad por las zonas donde fueron reportados desaparecidos los menores. El reclutamiento de las pandillas y cómo hacer para el control de los penales, creo que se está realizando ya, Axel. Desde principios del año pasado, todo el reordenamiento, el traslado de líderes del barrio 18, de la Mara Salvatrucha, que estaban realizando una serie de atentados violentos. E incluso cuando se trasladan de Fraijanes 1 al Infiernito en Escuintla, merma bastante el tema violento. Esto ayuda a reducir los ataques violentos y no solo esto, las extorsiones y sobre todo precisar los lugares donde estas personas están operando. Se hicieron operativos masivos que dejaron como resultado 200 personas capturadas solo el año pasado, Axel. Se espera que este año las autoridades continúen trabajando, continúen la lucha, el combate frontal contra las pandillas y por supuesto atender el tema de nuestra niñez y adolescencia que está en vulnerabilidad ante las pandillas. El tiempo se nos está terminando. Juan Víctor, antes de culminar, ¿nos podrías tú dar detalles? Sabemos que los psicópatas tenían planeados ataques directos a la Policía Nacional Civil y también agentes del sistema penitenciario. Son 6 personas detenidas, integrantes, 3 hombres, 3 mujeres, Alejandra, fusiles incautados, según las investigaciones de la DEIC en Quetzaltenango, que acierta este golpe certero a las pandillas. Aproximadamente tenían planificado realizar 10 atentados solo en este mes de enero. Ya habían iniciado el tema de cobro de extorsiones, entregar teléfonos celulares a los transportistas en la terminal en Minerva, en Quetzaltenango. Todas estas denuncias fueron recibidas por la policía y atendidas inmediatamente. Contribuyó bastante para fortalecer todo el tema de investigación y ubicar finalmente a los criminales en sus guaridas esta mañana en Quetzaltenango. A las 6 de la mañana se rodearon las viviendas en la zona 2, en Cajolá, Quetzaltenango, y logran las capturas, logran el decomiso de toda la logística de esta gavilla liderada por 2 privados de libertad, Josué Pérez y Jonathan Díaz, el scrappy y el psicópata, que continuarán enojados, molestos por el decomiso de licor a finales del mes de diciembre. Definitivamente, Juan Víctor, el tema es muy amplio. Molestos los delincuentes, pero molestos también los guatemaltecos porque se ha detectado el punto y no se hace nada. 2 puntos se tienen que realizar. Sistema penitenciario, limpiarse por completo y definitivamente no dejar que más agentes de la Policía Nacional Civil y civiles en las calles mueran a manos de estos delincuentes. Gracias, Juan Víctor.